Bien, muy buenas tardes amigos y amigas que me siguen a través de este medio, el canal de YouTube Reencuentro con la Historia. Pues hoy esta tarde vamos a hacer otro nuevo video. Vamos a hablar sobre eh, el traslado a la zona sur de Usulután, desde Morazán, y la pérdida de un gran guerrillero. Cuando digo la pérdida de un gran guerrillero, me voy a referir a un internacionalista chileno que estuvo con nosotros, entrenador de las fuerzas especiales. Así es que de ese tema vamos a hablar ahora. Antes quiero saludar a todos los amigos que me ven a través de este medio allá en Estados Unidos, en varios estados, en la Florida, en Virginia, Maryland, Washington, Nueva York, Kansas, Missouri, Louisiana, en Dallas, Texas, más que todo, Los Ángeles, San Francisco y en Boston. Así es que un saludito a todos los amigos que me ven, también a los que me ven en Europa, todo Centroamérica, y a todos los camaradas, amigos que me ven acá en el país. Un saludo desde acá del norte, Morazán. Así es que ahora vamos a continuar con la historia. Pues esta historia también está relatada en el libro. Hay un capítulo que se llama Rumbo a Usulután. Así se llama el capítulo, que lo voy a hacer corto. Lo voy a hacer corto en el sentido de que para tocar los dos temas, eh, a principios del 87, ahí como por febrero, pues entró un operativo acá en el norte de Morazán. Yo recuerdo que el Arce y la Telcate estaban por Perquín, Jocoaitique, Torola, San Fernando, y el Conchagua estaba allá por Huateca, todo de Agua Blanca, Corinto. Pues prácticamente así eran los operativos acá en Morazamba. Entonces, pues decirles de que nosotros no teníamos información que nos podíamos ir para Usulután. Estuvimos en el Pericón, después nos trasladamos para el Pinalito en el Mozote. Ahí estuvimos un par de días. Estuvimos en las alambradas, haciendo toda la práctica de las alambradas, y luego pues nos trasladamos a la Guacamaya. Ahí estuvimos un par de semanas, y como también nos íbamos moviendo de acuerdo por dónde iba avanzando el operativo, entonces nos trasladamos de la Guacamaya, nos trasladamos a la laguna de la Villa El Rosario. Ahí estuvimos un tiempito en la laguna. Luego pues yo veía que salían grupos a explorar la ruta de entre Ojos de Agua, Las Marías, Gualococti, San Lucas, y la ruta para el Cacahuatique. Y venían los grupos de exploraciones de esa ruta, porque la cuestión es que en esa zona ya el ejército estaba un poco uso y ponía muchas emboscadas y podíamos caer en alguna. Entonces por eso se exploraba la ruta por donde íbamos a pasar. Entonces, pues una tarde, como a las 5, nos dijeron: preparémonos, que vamos para el Cacahuatique. Preparamos todo. Bueno, ya había salido un pelotón, dos pelotones del Cacahuatique. Se había ido el pelotón 1 y el 3 para Jucuarán, y con nosotros acá iba el pelotón 4 y el 2. Entonces, pues nos preparamos y salimos rumbo al Cacahuatique. Pues fue una sola caminata desde acá de la laguna de Villa El Rosario hasta La Joya del Matasano. Después de La Joya del Matasano, pues continuamos la ruta tipo 3 de la tarde, fuimos a parar a Isleta. De Isleta bajamos hasta la Loma de la Sandra, no sé cómo se llamaba ese caserío ahí, El Chilar, no sé cómo le decían, pero que ya era próximo al Cerro Borroño. Estuvimos ahí. Tuvimos como 4 días. Ahí vi varios conocidos yo, a Mauricio, y a otros,
otros amigos, ahí estaba Getrudes y otros. Entonces con nosotros iba el pelotón 2, el 4, iba todo el equipo de cocina, logística, y iba también José Luis. José Luis era el entrenador de las fuerzas especiales. Después dijeron que íbamos a salir de ahí, después de un par de días que estuvimos ahí, salimos rumbo a, a Río Seco, que creo que era ahí por el lado de San Jacinto, por esa zona, San Jacinto. Estuvimos ahí había un jefe de unidad guerrillera que se llamaba Álvaro, ahí estuvimos 2 días por ahí, luego pues salimos rumbo al volcán de San Miguel, pasamos ahí cerquitita la tercera brigada, ahí por donde está, hoy conecta el bypass de San Miguel, por ahí subimos por unos escalares para arriba y llegamos a la hacienda de La Cordero, al volcán de San Miguel. Esa zona es bien complicada porque ahí no hay, muy arriba no vive población, y sin comida y sin agua, pues la verdad es que estuvimos solo un queso, nos regalaron por ahí en una casa, en una hacienda, nos regalaron un queso. Eso estuvimos comiendo queso todo el día ahí en las fincas del volcán. Ahí estuvimos, luego en la noche salimos a La Curruncha. La Curruncha es allá al Cantón El Niño, el Amate, Cantón El Amate, Las Puertas, ahí hay un currunchal bien, es piedra volcánica. Bueno, como la verdad es que nosotros no sabíamos, pues llegamos, yo recuerdo que llegamos como a las 11 de la noche ahí a esa, a ese currunchal, solo piedra volcánica, no había donde dormir, yo sentía que solo piedras todas chuzudas y todo eso, bien feas. La verdad es que había que alumbrar bien bajito, bien bajito. La verdad es que yo lo que hice fue quitarme la mochila, me senté en ella y me recosté en un árbol ahí y así me dormí. Amaneció y empecé a ver aquel gran currunchal, un montón de zanjos bien hondísimos con agua, un gran zancudero. Ahí abundaba la comadreja, es un animalito que algo parecido al zorrillo, que orina, pero muy feo el orín. Yo una vez estaba escuchando Radio Venceremos y de repente sentí que en la bota se me había parado un animalito y le hice así. Pucha, que me orinó toda la noche, no pude dormir, que el gran tufo a orín de comadreja. Bueno, una animalita bien chiquita, coludita. Pues ahí estuvimos. Ahí era bien complicado porque era bien chiquitita la zona en Currunchal y el ejército casi no entraba ahí porque también tenía miedo por la cosa que era bien feo, ¿va? Y quizás ellos se imaginaban que podía haber guerrilla ahí, pero me imagino que no, solo pasaban ahí por las puertas, por la línea del tren, patrullando, llegaban al cerro de San Juan y bien va. Tuvimos ahí un par de días, ahí conocí al comandante Rigo, ahí estaba Will Negro, estaba otro jefe que se llamaba Delgado, le decían. Ahí conocí a Raúl y bueno, varios camaradas ahí. Luego pues nos trasladamos para Jucuarán. Yo en realidad no sabía para dónde era que íbamos, pero salimos de ahí para Jucuarán y bajamos a los llanitos, parece que se llama ahí adelante el Delirio, buscando para el brazo. Pasamos entre el brazo y el Delirio. Ahí estuvimos, ahí pasamos aquella gran tormenta. Yo recuerdo que unas grandes charcazones ahí y unas calles porque la gente en, en, el, en la tarde recoge el ganado, lo va a meter allá a los terrenos a que vaya a pastear el ganado y luego en la tarde lo recoge y deja solo fango en las calles. Yo recuerdo una gran charcazón y luego y yo solo, como eran planes, yo no miraba qué rumbo era que iba, yo solo me dirigía por la luna porque había luna y era invierno. Este, Luego llegamos al río Grande de San Miguel, dijeron que estaba súper crecido, tuvimos que pasarlos en un bote, pero la última, el último grupo que se pasó, el bote se dio vuelta y se fueron como 6 adentro del río. Hubo un compañero que perdió el fusil ahí y dejó el M16 recortado que andaba. Ahí lo dejó y bueno, y nos fuimos, va.
llegamos al Cerro del Panecito, a esa colina del Panecito, luego bajamos a La Joyona y estuvimos bien, esa fue la ruta y nos establecimos en las Lomas Aisladas, es un lugar de ir cerca del Níspero, cerca de Guadalupe, ahí estuvimos un tiempal. Yo recuerdo que había la quebrada de los Sal ahí, que esa quebrada sí abundaban los camarones. Yo como era bueno para pescar, yo todos los días iba a pescar bueno, y ahí me incorporaron al pelotón 3, ahí estaba el pelotón 3, ahí me incorporaron. Y yo le decía, Manuel, mira, vamos a ir a pescar. Y iba otro compa conmigo, se me seguridad, y yo iba a pescar y agarraba buenos camarones, eran sopones de camarones que hacíamos ahí, va. No sé dónde se rebuscaban los compañeros para buscar aceite, pero también hacían buenas fritadas de camarones, porque en ese momento no teníamos cocina. La comida la conseguía un jefe guerrillero que pasaba entre el Alambre y Guadalupe, nos mandaba la comida para ahí. Así es que estuvimos un par de tiempo, pero hasta ahí voy a dejar la caminata esa, casi fueron quizás como 5 días de camino. 5 días, no, 6 días fueron de camino hasta allá. Así es que era bien difícil adaptarse en los primeros días ahí en Jucuarán. Eh, luego dijeron que nos íbamos a trasladar nuevamente para La Curruncha. Volvimos a regresar a La Curruncha. Ahí estuvimos unos días, pues estuvimos explorando el delirio. Ya habían, ¿cómo se llama? Planes de atacar el delirio. Ahí estuvimos explorando el delirio por los cerros de San Juan, bajamos todos Mezcalares al costado norte del delirio. Ahí estuvimos, nos vestíamos de civil, buscábamos sombreros, un lazo atravesado acá y una matata con una libre de sal y salíamos por todos Mezcalares, todos planes porque eran potreros ahí. Y, y por si alguien nos encontraba y nos preguntaba qué andábamos haciendo, íbamos a decir que andábamos buscando unas vacas que nos habían perdido. Bueno, sí era el plan, va. Luego dijeron que había que explorar una subestación eléctrica que está en San Miguel, que le decían el Jalacatal. No sé si ahí está todavía, pero la verdad es que eso era así para el lado del volcán. Estuvimos ahí en el volcán un par de días. Ahí estaba José Luis con nosotros. Ahorita quiero abordar el tema de la muerte de del, de, de la lesión de José Luis, porque ahí lo lesionaron. Estuvimos explorando todavía estaba el grupo de exploración de los antiguos, estaba Victorino, Cornelio, estaba Rudis, estaba Vidal y Joche. Joche era José, le decíamos, nosotros le decíamos Joche. Estaban ellos ahí. A mí me metieron con ellos a las exploraciones. Estuvimos explorando esa zona de ahí, del Jalacatal. Una vez, pues, y yo recuerdo que José Luis era de origen chileno. Aquí voy a abordar el tema de José Luis. Era de origen chileno, pero había estado en el ejército cubano un tiempo y creo que de por allá se vino para El Salvador, a la guerra de El Salvador, y entró como entrenador a las fuerzas especiales. Él era el entrenador de las fuerzas especiales. Era un hombre muy estricto, muy serio, y que cuando uno no hacía bien las cosas, pues inmediatamente él iba caminando y de repente le decía, hey, vos te estás haciendo mal las cosas. Y es que le pegaba una regañada y si era posible, pues le metía unas 50 de pecho, ¿va? Era así bien, bien estricto. Entonces, pues era un señor alto, chele, barbudo, zarco. Bueno, que la verdad es que los suramericanos, la mayoría son de origen europeo, pues tienen esas características un poco serios, pues bien estrictos. Entonces, en esas exploraciones de la planta del Jalacatal, él le gustaba verificar que ya todo estuviera listo, pues para poder dar el informe a Raúl Mijanco que ya estaba todo listo y que ya podía prepararse, ¿cómo se llama?
el acercamiento, la infiltración y el posible ataque, ¿va? No sé, ahí habían guardias en esa planta, habían guardia y defensa civil. Entonces, pues, en una verificación venimos, había unos cañales, toda la zona eran cañales y frijolares, maicillera, jonjolín, todo ese tipo de cosas, ¿va? Eh, en una de esas vino con nosotros y al regreso que íbamos ahí cerca del Cerro de la Pupusa. Hay un cerro que así se llama ahí, el Cerro de la Pupusa. Eh, entonces, y no sé, nosotros habíamos caminado por ahí, nunca habíamos encontrado nada. Y de repente, pues no, el ejército no estaba preparado, creo yo que no era emboscada la que tenían. Allí lo que pasó es que nosotros nos metimos a donde ellos estaban durmiendo. Habían llegado por ahí, se habían quedado a descansar y el centinela fue que nos, nos sintió y nos vio y disparó. Pero solo fueron como 3 rafagazos nada más y de ese rafagazo pues le quebraron el pie a José Luis aquí. Esta parte de acá se lo quebraron y ya nosotros tuvimos que sacarlo herido de ahí y llevarlo para la Curruncha. Ahí lo tuvimos un día, un poco secreto. Se le dijo a la gente que nadie dijera que José Luis estaba herido gravemente, porque una quebradura es grave, ¿va? Ahí lo tuvimos y luego tuvimos que sacarlo de emergencia para Jucuarán. Yo recuerdo que ese maestro sí pesaba, yo me ponía la camilla aquí, lo más que aguantaba eran 100 metros y ahí tenía que pedir ayuda porque ya no aguantaba, lo podía dejar caer. Pesaba, bueno, lo sacamos hasta Jucuarán, ¿va? Allá en Jucuarán lo llevamos al tablón, después del tablón lo llevó otro grupo para el Salamar. Ahí en el Salamar estaba el hospital subterráneo. Ese hospital subterráneo era como quizás como de unos 12, quizás, no, como de 10 por 8 metros de, de, ¿cómo se llama? De grande y era bien hondo. No sé cómo habrán hecho ese hospital allí, pero la verdad es que era subterráneo y solo tenía una tapadera que ahí pues metían a todos los heridos con brigadistas, enfermeros o médicos. Ahí pasaban, tenían alumbrados con baterías, así, focos eléctricos con batería, bien, y todo un sistema. La verdad es que a veces pasaban los soldados patrullajes por ahí y no se daban cuenta que ahí estaba el hospital. Ahí se curó José Luis. Eh, Luego me di cuenta yo, como ya él estaba ahí, luego dicen que ya cuando se curó, quedó medio cojo del pie. Cuando medio se curó, se fue para el Cerro El Tigre. La idea de Raúl dicen que era sacarlo del país, que se fuera, va. Sacarlo, que fuera a recibir atención médica. No sé a dónde, a Cuba, me imagino, porque para allá era que los mandaban. Eh, entonces, yo en el Tigre, pues estando en el Cerro del Tigre, dicen que él no aceptó la salida del país y se quedó. Pero como en ese tiempo era ahí como por febrero del 88, como enero del 88 era. Ya estaban los preparativos para la sexta brigada, entonces uno de los objetivos porque la sexta brigada era, el cuartel estaba casi en el centro de Solután. Había muchas colonias alrededor y era bien difícil. Acercamientos, infiltraciones. Entonces se había planeado hacerle un ataque indirecto con mortero 60. Con mortero 60. Entonces, una de las ideas de José Luis era eh, estar metido en esa operación, ¿va? Porque a él siempre le gustaba andar metido en las operaciones. Porque cuando se fue al CENFA, él fue a verificar que todo estaba listo y entró. Y cuando se exploró la tercera brigada, los compas exploradores tuvieron algún problema ahí de que no veían muy bien la infiltración y que habían muchos obstáculos. Entonces él fue a verificar y cuando él fue a verificar como que
la confianza para que hicieran bien las cosas. Entonces pudieron buscar los espacios de penetración para poder entrar a la tercera brigada. Entonces a él le gustaba eso, que todas las cosas salieran bien. Porque una de las cosas que él nos decía cuando estábamos en los entrenamientos, era sacando el curso, era, miren, decir, ustedes se pueden equivocar acá en el entrenamiento, pero ya en el combate no pueden equivocarse, porque el que se equivoque se muere y tenemos el riesgo que mueran un montón de combatientes. Así es que mejor, si se van a equivocar, equivóquense aquí, acá en el entrenamiento, y no se vayan a equivocar allá en el combate. Eso nos decía bien, es bien estricto. Entonces nosotros pues tomamos en cuenta esos consejos que nos daban, ¿va? Entonces, antes de ir a la sexta brigada, se pusieron ahí en el Cerro del Tigre, en una, creo que es como una hacienda, la Lupe le dicen ahí. Se pusieron a probar el mortero 60 y a probar unas papayas. Recordemos que casi ese tipo de armamento pesado nosotros no lo ocupábamos casi. Era así de vez en cuando, si era necesario, ¿va? Y por lo tanto, esas papayas las mantenían embutidas y a veces se humedecían. Estar embutidas bajo tierra, la pólvora ¿cómo se humedecía y no funcionaba. Entonces tuvieron que asolear un montón de papayas y las fueron a probar. Las fueron a probar con el 60 ahí en, en el Cerro del Tigre. La cuestión es que, bueno, probaron 3, bueno, reventó la primera, bien, salió bien y reventó allá. Luego la segunda, todo bien. La tercera fue el problema. Dicen, va, yo estaba cerca, va, que la papaya reventó adentro del tubo y esa explosión mató 2 compañeros más. A José Luis se le metieron un montón de esquirlas acá en el abdomen, y a otro compañero le cayeron varios esquirlazos en los músculos, en las partes no muy peligrosas. Bueno, allí murió Fran, un Samuelito, ahí murió Fran en ese accidente, y murió Giovannis. Entonces, pues ya se fue al auxilio de los heridos, porque fue un accidente grave y estaba José Luis súper grave. Bueno, lo tuvieron ahí. Dicen que le hicieron 3 intervenciones quirúrgicas, pero en la tercera no resistió y murió. Pero él estaba pendiente en lo que él estaba herido, allí en el hospital. Supuestamente le llamábamos nosotros el hospital donde los tenían a los heridos en recuperación. Entonces en eso pasó todo lo de la sexta brigada, y él estaba pendiente y pidió informe cómo había salido y todo, pero de repente falleció. Así es que esa es la historia de la pérdida de este gran guerrillero internacionalista que entrenó las fuerzas especiales. Yo creo que todos los que me van a ver en este video y conocieron de quién estoy hablando, pues algunos lo conocieron y algunos otros se dieron cuenta quién era José Luis. Entonces eso quería decir ahora en este video, para que pues sepamos cómo vamos, pues cómo fue la cuestión de José Luis, porque muchos han escuchado hablar de José Luis. Había otro José Luis que era médico, extranjero también, pero este José Luis de origen chileno era entrenador de las fuerzas especiales. Entonces quería dejar también esta historia. Ahí está en el libro, se llama, yo solo estoy haciendo un breve resumen, ahí está en el libro. He tocado como 2 capítulos: la partida a Usulután y también la pérdida de un gran guerrillero, que me refiero a la muerte de José Luis. Entonces, creo, después de la guerra, cuando el frente pues participa en las elecciones en el 94 y gana 23 diputados, hicieron la gestión con la embajada chilena para poder contactar a la familia de José Luis.
dice, pues vino la madre de José Luis a El Salvador. Bueno, primero que hicieron la gestión y exhumaron los restos de José Luis que estaban enterrados ahí en una zona que nosotros le llamamos en el Tigre, el Copinol. Ahí vi un palito de diamante, ahí lo tuvieron, ahí murió, ahí lo enterraron. Entonces, y a través de la Asamblea Legislativa, en coordinación con la Embajada chilena, hicieron las gestiones para la exhumación de José Luis y trasladar los restos a los familiares a Chile. Entonces, pero la madre, lo que ella dijo es que prefería mejor seguir pensando que José Luis estaba vivo. Él se llamaba Rodrigo Carmona Cienfuegos, es el propio nombre de José Luis. Entonces la mamá dijo que ella prefería mejor seguir pensando que José Luis estaba con vida y no que estaba muerto. Entonces, pues, tengo entendido yo que rechazó los restos, los restos de José Luis. Y entonces los regresaron a El Salvador y los trajeron a sepultarlos en el Museo de la Revolución acá en Perquín. Ahí los que van a visitar el Museo de la Revolución en Perquín, ahí está una plaquita donde habla de José Luis y ahí está el mortero 60 también con el que se murió. Así es que esa es la historia del entrenador de las Fuerzas Especiales. Creo que muchos que me van a ver acá sabemos quién era José Luis. Entonces, en el, en el 2010, en el 2010 vino la mamá de El Salvador. A mí, pues, me contactaron porque yo estaba he sido bien cercano bueno, soy militante, la verdad, soy militante. Y me contactaron a mí y me dijeron que si yo conocía muchos combatientes de las fuerzas especiales que habíamos estado recibiendo entrenamiento con José Luis y que si podía colaborar ahí para reunirnos. Eh, la mamá vino a ver la tumba aquí al Museo de la Revolución en el 2010. Yo me contacté con varios camaradas que estuvimos juntos en las fuerzas especiales, venimos a hacerle un homenaje, me tocó dar un testimonio de quién era José Luis, cómo era el comportamiento, todo lo que nos enseñó, y la mamá pues se sorprendió por todo el testimonio que nosotros dimos y se dio cuenta cuál había sido su aporte de su hijo acá en la guerra de El Salvador. Así es que ahí están en Perquín los restos del comandante ese. Nosotros a veces no le decíamos José Luis, le decíamos Chepe Gato por los ojos que eran amarillos rayados, ¿va? Entonces así le decían varios. ¿Va? Quería dejar marcada esta historia acá para que sepamos pues de quién estamos hablando, así es que un saludo para todos los amigos que me ven de todas partes. Quiero saludar allá a varios amigos que me han escrito en Facebook, me han escrito en YouTube, en WhatsApp, pues que se identifican con la historia, y yo trato de hacerlo lo más claro que se pueda, lo más sano que se pueda, y contar la verdad, porque la cosa es que no podemos inventar en este caso, porque tantos testimonios que hay, uno puede como contradecirse, entonces hay que hablar la verdad para no contradecirse. Así es que ahí estamos siempre, pues vamos a seguir contando más historias en los próximos, pues estamos llegando a diciembre, sabemos que es un mes ya se respira mucho la emoción de la Navidad, y sabemos que todo el mundo pues quiere descansar, salir de vacaciones para poder estar bien, descansar y entrar el próximo año ya con todas las baterías puestas. Así que aquí estamos, ya poco a poco ya me estoy sanando de la operación. Así que estamos descansando, vamos a tratar de seguir contando historias. Quiero decirles que el viernes
fui a hacer una rutina por Moropala con un amigo, un saludo hasta allá a Teo, hasta Moropala, Tecapán. Estuve en Moropala y estuvimos en la hacienda de Moropala. Estuve viendo ahí el Cerro de las Cabras, el Cerro de Talchiga, y luego pues nos dimos una ruta hacia el Espino. Así es que ahí está, estuve platicando con veteranos de guerra, con Judith Canales, estuve platicando con Maura, que era una base estratégica ahí en Huachúa, y visité a unas muchachas de un señor que era muy colaborador. Él era el que nos llevaba la comida a todos lados, hubiera operativo o no hubiera, siempre él llegaba, y es de don Raúl Portillo. Así es que ahí estamos, amigos y amigas desde el norte Morazán, saludándoles. Pues espero que estén bien todos y que les gusten mis videos. Así es que saluditos a todos.